Buenos días, amigos de Conceso y Corazón. Buenos días, aquí su anfitrión, el doctor Alfredo López Parra, neurocirujano. Amigos de Cadena Política, amigos de las redes sociales, gracias nuevamente por permitirme entrar a sus mentes, permitirme darles consejos de neurología, consejos de filosofía, consejos que les permitan conocerse a sí mismos, conocer el funcionamiento del cerebro, pero sobre todo, cómo transformarte a ti mismo, cómo ser una mejor persona. El día de hoy tengo un tema interesante para ustedes llamado autismo. El autismo actualmente es considerado como parte de la neurodivergencia o de la neurodiversidad. Y esto es súper interesante porque antes de 1900 el autismo ni siquiera se conocía y el término neurodiversidad fue acuñado hasta hace unos pocos años. Fue exactamente en 1912 cuando el psiquiatra suizo Eugene Bleuler por primera vez describe la palabra autista, que proviene del latín, que quiere decir encerrarse en sí mismo. Así que ya sabrán más o menos de qué trata el autismo. Pero el autismo también entra en algo que se llama el espectro autista, que es la serie de comportamientos estereotipados que pueden englobarse en esta neurodiversidad y en las cuales tenemos patologías, bueno, no patologías, rasgos de comportamiento como el síndrome de Asperger, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que hemos escuchado por todos lados, pero también entran las dispraxias, las dislexias, las discalculias, incluso parte de la ansiedad. Como les decía, el autismo se conoció hasta el siglo pasado y fue hasta 1942 con los trabajos de Asperger y colaboradores cuando ya se empezó a hablar de espectro autista, es decir, que este tipo de pacientes tenían una serie de rasgos que los diferenciaba de los demás. Fue hasta muy entrado ya en 1980 cuando el autismo se empezó a estudiar de una manera ya más estricta y sobre todo más científica y se dieron pautas para su tratamiento y comprensión. Pero, ¿y los autistas pueden convivir con nosotros, pueden triunfar, etcétera? Pues yo creo que vamos a hablar también de las grandes personas que padecen esta situación o que viven en el día a día con esto. Y podría yo hablarles, por ejemplo, del gran Isaac Newton, que se evidenció que no solamente poseía una mente brillante y una genialidad fuera de cualquier parangón, pero también que tenía una mínima interacción social, que le costaba relacionarse con los demás, expresar sus sentimientos, tenía conductas repetitivas y hasta cierto punto bizarras que lo alejaban de las demás personas. Tenía a veces comportamientos de ansiedad o depresión y esto en ese entonces obviamente no se comprendía, solamente se le consideraba que era un alienado social, alguien diferente a los demás y que obviamente era entendido por la genialidad que lo caracterizaba. Pero otras personas también interesantes fue el gran Albert Einstein, que ya hemos platicado muchas veces aquí, que con 6, 7 años sus maestros lo consideraban un retrasado y que a la postre nos dio las bases de lo que ahora es la física moderna y la mecánica cuántica. Pero personajes de la actualidad que tienen estas situaciones, por ejemplo, es Elon Musk. Elon Musk recientemente en una entrevista mencionó, oigan, si he podido revolucionar la industria de autos eléctricos, si he podido enviar cohetes al espacio y si he podido empezar a hacer empresas como Neuralink, Blue Brain, que son empresas que tratan de interconectar al cerebro a software informático que nos permita descargar la información. Él confiesa que tiene síndrome de Asperger y que ha tenido que vivir con ello y que eso, al entender su cerebro, le permitió expresar esta gran genialidad. Si ustedes se fijan, su comportamiento es un poco extraño, tiende a moverse en círculos por momentos, tiende a repetir algunas palabras, se vuelve muy introspectivo, por momentos no dirige la mirada directa al entrevistador e incluso se molesta en entornos sociales cargados de gente o con estimulación visual intensa. Pero otras personas como el gran Anthony Hopkins, un actor reconocido, también hace algunos años describió cómo era vivir con síndrome de Asperger o algunos con autismo. Pero ¿qué caracteriza al autista? ¿Por qué da? ¿Qué pasa? ¿Es una patología? ¿Es una enfermedad? ¿Es un daño cerebral? ¿Qué es? Bueno, primeramente tenemos que hablar de cómo funciona el cerebro.
El cerebro, imaginen ustedes, viene con una codificación de comportamiento que viene desde aspectos genéticos. Y esto es súper interesante porque el espectro autista se cree que la codificación cerebral se ve diferenciada muy probablemente por aspectos genéticos, porque se ha visto una tendencia familiar a los autistas, pero también puede ser por aspectos inmunológicos, incluso infecciosos, que pueden modificar cómo se codifica el cerebro. Y piénsenlo, por ejemplo, a los 6 meses todos los recién nacidos ya deben de fijar la mirada perfectamente y deben de tener ciertas gesticulaciones a la interacción con sus padres. Y es por eso que los pacientes con autismo no presentan este tipo de comportamiento. Pueden pasar 6 meses y los niños no dirigen bien la mirada, son demasiado serios, sonríen con mucha dificultad. Para el año no tienen ese balbuceo que ya caracteriza a los infantes y su desarrollo neurológico como tal se ve divergente a los demás. Eso es lo que llama la atención y prende los focos rojos con los padres. Pero algunos pueden llegar hasta la primera interacción académica, es decir, los padres no darse cuenta porque estos rasgos autistas no son tan profundos. Los rasgos autistas se dividen, quisiera yo categorizarlos de la siguiente manera. Una es la percepción de los sentidos. Todos tenemos una codificación para reaccionar de diversas maneras a ciertos estímulos luminosos y esto viene codificado desde el nacimiento. Bueno, pues en los pacientes autistas esto se ve modificado. ¿Y esto por qué es? Partes del cerebro de los autistas trabajan diferente a las de los demás. Se ha visto en estudios neurofisiológicos y de neuroimagen muy avanzados cómo la corteza prefrontal y el cerebelo están un poco más inhibidos de lo común. La corteza prefrontal es donde tenemos el comportamiento racional del cerebro, es decir, es la parte evolutiva más avanzada del cerebro que nos permite tener aspectos como la cognición, la resolución de problemas, la abstracción, el juicio, el cálculo, etcétera. Pero también la corteza occipital, en donde se procesa la función visual, también se ve que trabaja diferente. Y en la percepción de los sentidos, los pacientes con espectro autista pueden tener problemas para interactuar con luces muy luminosas o con luces muy tenues y eso provocarles ya sea crisis de ansiedad o incapacidad para manifestar sus sentimientos. Pueden también verse muy molestos ante eventos muy ruidosos en donde haya demasiadas voces, demasiada música, etcétera. Eso los puede mantener de una manera inadecuada. Pero la percepción también de los sentidos internos, es decir, la percepción del hambre, la percepción del frío, puede verse también modificada. Recuerden, el autismo como tal no es una enfermedad, ya que en el cerebro no encontramos como tal un daño estructural, solamente es un funcionamiento diferente, como si la codificación se diera de una manera distinta. Entonces, el primer rasgo es la percepción sensorial. Los órganos de los sentidos, el oído, el tacto, la olfacción, la visión, la percepción interna, la propiocepción, se van a ver alteradas. Entonces, son pacientes que no controlan muy bien sus movimientos, que incluso pueden hacer movimientos repetitivos frecuentemente para tratar de compensar. Igual, insisto, tienen problemas para ver la luz, para percibir el sonido, etcétera. El segundo rasgo autista es la comunicación social. Son pacientes que no son buenos para expresar sus sentimientos, pero no solo eso, sino también para captar las emociones de los demás. Por ejemplo, la comunicación no verbal, los gestos, los rasgos faciales, es difícil que estas personas puedan entender lo que significan. El doble sentido para el paciente autista es extremadamente difícil entenderlo, lo cual los aísla de los demás y los hace percibir como erráticos. Y el tercero es la comunicación verbal y no verbal. Insisto, la comunicación de gestos, de gesticulaciones, de percepciones, de cómo vemos las intenciones de los demás. En esto ellos lo tienen modificado. Los rasgos autistas también
deben de percibirse por los padres desde una muy temprana edad, pero no es infrecuente, insistimos, que después de que entran a la escuela, estos rasgos se pueden empezar a presentar. Y por eso es importante entender por qué se llama espectro autista. ¿Por qué? Porque puede ser presentado por los pacientes de diversas intensidades. Puede ser desde un autismo menor, como en el síndrome de Asperger, que prácticamente le permite a una persona tener una interacción social plena, conservar un trabajo, tener una familia, hasta ya rasgos autistas más profundos, como por ejemplo que el paciente sea incapaz de poder expresarse muy bien e interactuar con los demás, lo cual va a hacer que tenga que ser cuidado y vigilado por sus familiares durante prácticamente toda su vida. Entonces, ¿qué hacer si tú ves o convives con un paciente con autismo o tienes la dicha, yo creo así, de tener un hijo autista? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tenga una valoración física integral. Es importante que el pediatra pueda descartar que el paciente tenga alguna patología que pueda influir en el funcionamiento de su cerebro. Lo segundo es hacer una valoración neuropsicológica integral. Ahí el neuropsicólogo va a hacer una serie de test y de pruebas que van a permitir ver los aspectos cognitivos del paciente y que podrán identificar algunos rasgos autistas si es que se presentan. Y la tercera, también importante, es una valoración neurológica. El neurólogo lo que va a hacer es hacer una serie de estudios, como por ejemplo electroencefalograma, resonancia magnética, tomografías, que nos permitan descartar patologías intracerebrales que, insisto, pudiesen explicar el comportamiento de los pacientes. Es solo así que, incluyendo las tres partes, que podemos diagnosticar de una manera adecuada y una manera profesional y científica el espectro autista y de qué categoría es. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hacemos con estos pacientes? Pues lo que hacemos primeramente es entenderlos. Recordar, el espectro autista es solamente una configuración del cerebro, no es una patología como tal, no es una enfermedad, es una forma en cómo funciona el cerebro diferente a los demás. John Elder Robinson incluso mencionaba que el autismo puede ser una forma de evolución cerebral, de una evolución genética cerebral. Y piénsalo, los autistas tienen algo que se llama hiperfoco, que es que se pueden obsesionar tanto con un problema que pueden encontrar ciertos patrones que la mayoría de nosotros no podemos ver, y eso les permite resolver problemas que acongojan a la humanidad o a ciertos nichos y que no han podido resolverse. Pues el espectro autista puede ayudar a que estos problemas que no se han podido zanjar pudieran ser resueltos. Me recuerda esto, por ejemplo, que los pacientes autistas pueden tener también memoria fotográfica, y esto es porque la percepción de los sentidos se ve agudizada. La capacidad visual que tienen estas personas es mucho más avanzada a lo común, y eso explica por qué algunos pacientes autistas, y recuerdo mucho a uno que viajó en un helicóptero a través de la bahía de Nueva York, y con solamente una mirada de cerca de 30 minutos, al regresar pudo recrear la ciudad con una precisión prácticamente fotográfica. Claro, no todos los pacientes autistas van a tener estos rasgos o esta memoria fotográfica, pero es un hecho que el cerebro trabaja diferente. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico a través de una valoración física integral, una valoración neuropsicológica integral y una valoración neurológica ya precisa, podemos entender qué es el autismo. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Bueno, lo primero es que los padres deben de entender cómo interactuar con sus hijos. Muchas veces vienen padres aquí a decirme que ven a su hijo comportarse diferente, pero lo ven como alguien enfermo, como alguien discapacitado. Es importante que el médico les explique que su hijo no tiene una enfermedad, sino un rasgo de funcionamiento cerebral.
Es decir, su cerebro no tiene una patología como tal, solamente trabaja diferente. Entonces, la capacitación de los padres, tanto por el médico como por los psicólogos y por los docentes, es fundamental en estos casos. Darles espacios de tranquilidad a sus hijos es una muy buena idea. Entender que sus hijos tienen una forma diferente de interactuar con los demás es también extremadamente importante. Y sentirse cobijados con el amor de los padres es, sin lugar a dudas, algo que debe de estar presente en estos pacientes, porque si no, el paciente se va a ir aislando o bien va a tratar de imitar las conductas que socialmente él considera como benéficas, pero eso solamente lo va a llevar a angustia y ansiedad. Se recomienda en esta interacción con los padres hablar de las rutinas. Los pacientes autistas tienden a tener conductas estereotipadas o repetitivas y esto es porque la configuración de su cerebro así se los exige. Entonces, darles certidumbre en el día a día es también fundamental para que estos pacientes tengan una buena interacción y un buen desarrollo. El no tratarlos como si fuera una persona normal es importante. Debemos entender que ellos trabajan un poco diferente, por lo cual técnicas como la meditación, el yoga, la práctica de un deporte diario es fundamental para que estos pacientes salgan adelante. Pero el realizar un cronograma de actividades donde el niño sepa día a día lo que tiene que hacer hora tras hora, también dará certeza a este tipo de pacientes. Elegir una escuela donde tengan conocimiento acerca de estos padecimientos es importante también. El capacitar a los maestros también, en donde hacerles notar que los niños que son un poco diferentes y con un comportamiento distinto, no necesariamente tienen que tener una enfermedad o tienen que ser medicados, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna forma de curar el autismo? Pues en realidad no. El autismo es un rasgo genético de expresión cerebral, de funcionamiento cerebral, por lo cual no hay una cura establecida, es solamente una vigilancia y una capacitación lo que se tiene que hacer. Bien, y dentro de este espectro autista de que les mencionaba, también se debe tocar una de las patologías que está siendo más frecuente en nuestro día a día y que en mi consulta pues ha venido a tener un crecimiento exponencial, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hasta hace poco, en el siglo pasado, este tipo de patologías no se conocían y simplemente a los niños que la presentaban eran considerados como demasiado inquietos o demasiado terribles o demasiados problemáticos, pero en realidad nunca se entendía por qué actuaban así. No es que hayan aumentado los casos o el número de pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es que la sociedad y la medicina ha entendido mejor el funcionamiento del cerebro y ha permitido captar con mayor facilidad a este tipo de pacientes. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es normalmente diagnosticado cuando el paciente, el niño en este caso, entra a la escuela y empieza a tener una incapacidad o problemas para concentrarse, para mantener el comportamiento adecuado dentro del aula de clases y aunque trata de mantener por momentos la concentración, le es un poco difícil. Es importante que no se generalice a todo niño que tenga algún problema para aprender o para interactuar con los demás, catalogarlo siempre como el trastorno de déficit de atención, porque eso me pasa a mí muy frecuentemente, que padres que ven a su niño un poquito diferente o que los maestros lo ven que no sigue las mismas pautas sociales, ya son diagnosticados con déficit de atención y eso no es así. Nuevamente, los trastornos del espectro autista deben de ser diagnosticados tanto por el pediatra, el docente, el psicólogo y el neurólogo. Y solamente cuando se lleva a cabo esta interacción podemos de una manera científica, pero sobre todo segura, diagnosticar este tipo de padecimientos.
El trastorno de déficit de atención normalmente se puede tratar con medicamentos. Estos medicamentos son desde vitaminas cerebrales hasta derivados anfetamínicos y es por eso que es tan importante que podamos saber y tener un diagnóstico preciso. Frecuentemente le digo a los padres que el dar medicamentos solo porque su hijo lo vean un poco diferente es riesgoso e incluso puede poner en peligro su vida. Es solo cuando se tiene ya esta interacción de varios especialistas y que han diagnosticado y que todos han coincidido en que se trata del trastorno de déficit de atención cuando se le puede ya medicar al paciente, pero también se le tiene que dar un seguimiento para descartar que estos medicamentos puedan generar un problema a futuro. Eh, el trastorno de déficit de atención hace que el paciente durante el proceso cognitivo no permita relacionar la información que arriba al cerebro e interconectarla con los demás. Los pacientes con déficit de atención refieren que es como si estuvieran en una burbuja y el mundo pasara muy lentamente a sus ojos mientras que ellos trabajan a una velocidad diferente. Esa es la percepción que tienen estos pacientes. Entonces imagínate lo que deben de sentir al interactuar con los demás. Es un poco difícil, por lo cual es importantísimo que los padres sepan de este comportamiento y que no es una patología que necesariamente va a evitar que cumplan su sueño o su crecimiento como estudiante. Es solamente entender cómo funciona el cerebro. Si en un salón de clases hubiera 10 niños, 2 de estos 10 tendrían algún tipo de rasgo autista. ¿Se dan cuenta? Es increíble, ¿verdad? Se sabe, por supuesto, que ahora se diagnostican más porque los médicos, los maestros, los padres mismos han recibido ya de una manera o de otra esta información, han escuchado acerca de estas patologías, pero aún así es un porcentaje alto. Si lo ves fijamente, creo yo que es una constante de la humanidad el evolucionar. ¿Y por qué no podría ser que el cerebro está evolucionando para transformar cómo percibimos el mundo? Piénsalo. Los pacientes autistas no pueden percibir la luz como tú la percibes, no pueden escuchar los ruidos tal y como tú los escuchas. No es que el sonido no esté ahí, no es que la luz no esté ahí, es que el cerebro es lo que decodifica la realidad. E imagina que este cerebro es una máquina que tú puedes ir codificando a tu antojo. Los pacientes autistas nacen con una codificación diferente que les permite tener una memoria privilegiada, pero que también los sume en las cavernas del sobrepensamiento. Pueden tener una percepción auditiva diferente a la tuya que les permita conocer otros rangos de sonido y que los puedan volver artistas fenomenales. Pero también puede ser que no puedan escuchar ningún tipo de música porque los enloquece o los ensordece. Los pacientes pueden percibir el hambre diferente a nosotros. Para ellos pueden ser que pasen horas y horas y ellos no puedan expresar que tienen esta necesidad de alimentarse, porque simplemente no lo perciben igual que tú. Pero también les permite encontrar ciertas fragancias, ciertos sabores, ciertas estructuras completamente diferentes a lo nuestro. Tú puedes captar perfectamente lo que estoy diciendo en este momento por mi expresión facial. Pero para ellos, esta categorización facial es extremadamente compleja y por eso les es difícil poder ver a los ojos o poder interactuar completamente contigo. Pero para otras cosas, el reconocimiento de patrones los hace excelentes matemáticos, tales como Newton o como Einstein. La clave, ¿cuál creo que es nuevamente, amigos míos? El amor.
El amor es la clave. El amor es la respuesta para todo. Si tú amas suficiente a esa persona, a ese hijo, a ese amigo, a ese estudiante, a ese paciente, y comprendes cómo funciona el cerebro, puedes ayudarlo a que utilice esa divergencia, esa neurodivergencia, esa forma diferente de funcionar de su cerebro para poder alcanzar niveles insospechados de genialidad y de alegría, pero sobre todo que le permita a la persona vivir en tranquilidad y en paz. Es importante que los padres, los maestros, los mismos médicos comprendamos y empecemos a despertar y a entender que la divergencia neurológica, que padecimientos que nosotros consideramos actualmente o algunos todavía como patologías, como el Asperger, el autismo, el síndrome de Denis-Tourette, las dispraxias, las discalculias, es solamente una manera de codificación diferente y que si nos damos cuenta desde una temprana edad, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros pacientes van a tener una calidad de vida mucho mejor y van a aspirar a una vida normal como la de nosotros. Te pido que escuches para que tú también seas ese transmisor de esta información y puedas entender nuevamente que tu cerebro es un órgano codificable y que tú también, al igual que yo, podemos modificar quienes somos. Tal vez la codificación inicial, esa que se nos dio genéticamente, no dependió de nosotros, pero de ahí para adelante depende de ti, la decisión es tuya. Así que atrévete nuevamente a soñar, atrévete a conocer el cerebro y atrévete a entender a estas personas que siendo iguales que tú en humanidad, simplemente funcionan un poco diferente. Amigos, de verdad, muchas gracias nuevamente por escucharme. Gracias por permitirme transmitir estas palabras y los veo pronto. Gracias.